vamos allá con la aventura que tenemos para hoy. Vamos a pedir al Señor que nos dirija en esta mañana para que podamos estar atentos a su palabra. Señor, queremos darte muchísimas gracias porque podemos abrir una vez más este libro maravilloso, la Biblia, Señor, y podemos deleitarnos y aprender y incluso preguntarnos y cuestionarnos muchísimas cosas que no entendemos. Pero, Señor, gracias porque tú la has puesto para conocimiento nuestro, Señor, para edificación de tu iglesia y, Señor, para la forma en la que tú te revelas a nosotros y queremos, Señor, disfrutarla con gozo. Queremos, Señor, oírla con obediencia. Y por eso, Señor, te rogamos, Señor, que nos ayudes en esta mañana. Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes para recibir el mensaje que tenemos de tu parte. Ayúdame personalmente a mí para no meter cosas de mi cosecha, sino decir lo que es justo y lo que es apropiado para hoy. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues nuestro texto lo tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 21 y versículos del 17, vamos a leer hoy hasta el 39. Vais a ver que va a ser un corte muy abrupto, ¿vale? En el 39. Pero no había forma de dividirlo de forma, vamos a decirlo, que fuera equitativa para todas las predicaciones, porque, bueno, es un pasaje bastante largo y realmente podríamos hacer del tirón desde aquí hasta el final de Hechos, prácticamente. Pero vamos a cortar allí en el 39, aunque seguramente la semana que viene el predicador pase un poco unos versículos hacia atrás para retomar la conversación. Vamos en primer lugar a leer el texto que tenemos en esta mañana, Hechos 21, versículo 17 en adelante. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: «Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado, en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz, pues, esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación». Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: «¡Varones israelitas, ayudad! Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar». Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto, a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza.
Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando ¡Muera! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿Se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿Sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Entonces dijo Pablo: Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Hasta ahí vamos a leer hoy. Bueno, tenemos un episodio un poco difícil de comprender para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos hablando en un contexto judío, muy judío. ¿Vale? Entonces vamos a tener que ir paso a paso viendo qué es lo que ha ocurrido aquí en Jerusalén. Tal como nos había predicado Jonathan Josué la semana pasada, Pablo había terminado su camino para llegar finalmente a Jerusalén y ahora nos encontramos justo a la llegada. Primer versículo, ¿qué nos dice? Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. ¿Vale? En primer lugar, había alegría de recibir a Pablo, a todos los colaboradores que habían estado en ese tercer viaje misionero. Lo digo haciendo hincapié en esto porque puede dar la sensación, por lo que aparece en los versículos siguientes, que había como una especie de animadversión en contra de Pablo. Entonces, vamos a empezar diciendo que efectivamente les fueron recibidos con gozo. Estaban alegres de ver que Pablo volvía, estaban alegres de tener noticias suyas, estaban alegres también porque, aunque no lo dice aquí Lucas, también traían una ofrenda de parte de las iglesias de los gentiles para Jerusalén y era una buena noticia. Pablo había llegado, había conseguido cumplir su plan de llegar antes del día de Pentecostés y los hermanos le recibieron con mucho gozo. Nos encontramos en el año 57 después de Cristo. ¿Vale? Eso también va a ser interesante. Y Pentecostés cayó en mayo, así que calculad mayo del año 57. En este momento vemos que hay primero el recibimiento y después tenemos la reunión al día siguiente. O sea, ellos vienen del viaje, son recibidos con gozo, son alojados y después el día siguiente está previsto para que Pablo se reúna con todos los ancianos de Jerusalén. Y entre ellos, el que destaca, posiblemente el que dirigía toda la iglesia, es Jacobo, Santiago, el hermano del Señor Jesús. Era el que estaba allí como líder de la iglesia en Jerusalén. Y todos ellos se reunían con Pablo. Es interesante ver que los apóstoles ya no están aquí. Ya solamente queda Jacobo. De la anterior reunión en Jerusalén sí que estaban Pedro y algunos apóstoles, como nos dice en el capítulo 15, pero ahora tenemos solamente a Jacobo y los ancianos de la iglesia. Entonces, en esta reunión, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que ver que, en primer lugar, lo que hace, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Pablo dio un informe muy detallado de todas las cosas que el Señor había hecho a través de él, en los diferentes lugares donde Dios le había llevado, cómo el evangelio había sido recibido entre los gentiles, cómo el Señor había hecho grandes milagros, cómo el Señor había cambiado vidas, cómo el Señor había había mantenido a Pablo del peligro, cómo toda la persecución que habían sufrido, etcétera, etcétera. Todo lo que Pablo había vivido durante todo este tiempo, lo que hemos estudiado en la carta de Hechos, ahora se lo estaba contando a Jacobo y a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. En medio de esto, o a continuación, seguramente se le daría la ofrenda que traían, que como hemos dicho, no se menciona aquí, pero sí se menciona de Pablo en las diferentes epístolas, cómo iba recogiendo aquella ofrenda para llevar a la iglesia de Jerusalén, y era algo que para él era muy importante. Pero, como Lucas no le ha dado importancia aquí, hoy tampoco le voy a dar importancia en la predicación, solamente lo voy a mencionar, ¿vale? Pero podemos encontrar en las epístolas acerca de esa ofrenda. La reacción primera, después de recibir el informe de Pablo, es versículo 20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios.
Pero aquí hay como un cambio de repente muy brusco, en la misma oración, de hecho. No cambiamos de frase y de repente dicen, y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Y ahora lo que tenemos aquí es un contexto muy diferente a cómo son las iglesias hoy en día. Hoy en día, la inmensa mayoría de los cristianos son gentiles. En aquel lugar, en Jerusalén, la inmensa mayoría de los cristianos eran judíos. Y no solamente judíos, sino judíos celosos por la ley. Eran personas que seguían llevando todos los rituales, todas las normas que tenían que seguir en el judaísmo, seguían haciendo uso de ellas. Es más, estaban muy apegados a todas estas cosas, hasta el punto de que estaban muy sensibles ante la idea de que alguien les dijera que debían dejar de hacerlo. Y a mí me llama muchísimo la atención una cosa, y es que realmente, al hacer esto, la división entre los creyentes, los cristianos judíos, y el resto de los judíos era muy fina, era muy tenue. Porque aquí realmente cuando le presentan la acusación a Pablo, de que dicen que él está diciendo que hay que dejar a Moisés y que deben dejar las costumbres de los judíos y demás, cuando le dicen esto, no sabemos realmente si lo están haciendo los cristianos judíos o los judíos en general o ambos. Se va mezclando y lo dice de tal forma que no queda muy claro realmente de quién. En principio pensamos que podría ser, ya que lo dicen en la iglesia, de los cristianos judíos. Pero vemos que luego el altercado es mucho más, ¿vale? Porque va a alcanzar a los judíos que no son cristianos todavía. Entonces, acusación en el versículo 21. Se les ha informado, en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Era una acusación real o era una acusación falsa? Pues si hemos leído los escritos de Pablo, veremos que es una acusación falsa. Porque, efectivamente, Pablo sí que decía a los gentiles que no debían hacer estas cosas. Pero no decía a los judíos que dejaran de hacerlas. Sí que decía que la salvación no venía por esto. La salvación no venía por el cumplir la ley, sino por el creer en Jesucristo. ¿Vale? Es una diferencia notable. Que una cosa no quita la otra. Podían seguir cumpliendo la ley mosaica siempre y cuando su prioridad fuera el Evangelio de Jesucristo. En tanto en cuanto una cosa no contradice a la otra, pueden cumplirla, ¿vale? Pero la salvación viene por la cruz de Cristo y no hay otro camino. El camino es Jesús, el único camino, como dice el versículo de Juan 14, 6. El único camino es Jesús y no hay otro a la salvación. Sin embargo, como hemos dicho, estos eran judíos muy, muy celosos y querían asegurarse de que su tradición, de que sus costumbres no eran violentadas. Y yo sé que a nosotros nos cuesta muchísimo, porque para nosotros esto no es así. Porque para nosotros es este mandato de decir, nosotros no tenemos que cumplir la ley. Pero para ellos, habían el acuerdo en la iglesia, con los ancianos, con la presidencia del Espíritu Santo, había sido esta situación. ¿Vale? Entonces, hay evidentemente una línea muy fina entre conservar las costumbres de los judíos y empezar a judaizar a los gentiles, que también fue otra de las grandes peleas del apóstol Pablo. Pero entonces Jacobo y los ancianos presentan a Pablo un plan para limpiar su nombre, ¿vale? Realmente, por lo que vemos aquí y por otros escritos, entendemos que Jacobo y los ancianos no creían esto de Pablo, pero querían que quedase claro que él no tenía nada que ver con esto, que él no era alguien que intentaba quitar a los judíos de sus costumbres.
dice el versículo 22, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Entonces tenemos que hacer algo. Todos van a enterarse de que Pablo viene. Todo el mundo va a saber que Pablo va a venir aquí. Y es ese del que han oído hablar, que va diciendo que Moisés no, que el templo no, que la circuncisión no, que todo eso no. Entonces, cuidado con este hombre, no debemos hacerle caso. Y al no hacer caso a este Pablo, estarían diciendo no a todo lo que el Señor estaba haciendo entre los gentiles. Y eso también es muy importante. Era importante que aceptasen a Pablo. Era importante que aceptasen lo que Pablo venía a decir. Entonces el plan es el siguiente. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Y aquí una costumbre más de los judíos que también a nosotros nos choca. ¿Qué es esto de 4 hombres que tenían que cumplir voto? Estamos hablando del voto nazareo. Nazareo, que no nazareno, ¿vale? Nazareo, que está especificado en Números capítulo 6. Y normalmente lo que ocurría es que cuando alguien recibía algún tipo de sanidad, por ejemplo, cosa que era muy normal en la iglesia primitiva, pues hacían un voto, decían al Señor, bueno, si yo me sano, voy a hacer un voto y voy a dejarme crecer el pelo durante 30 días, me voy a abstener de vino, de alcohol, etcétera, etcétera. Entonces voy a dedicarme, voy a estar apartado para el Señor durante un periodo de tiempo y después se rapan la cabeza y hacen un sacrificio. Este era la costumbre del voto. Y esto es lo que a Pablo le dicen que participe en ello. Estos 4 hombres van a hacer este voto, o lo están haciendo. Han decidido, han tomado esta decisión delante del Señor. Quizá han sido sanados de alguna enfermedad, quizá simplemente hicieron una promesa a Dios por algo que debía ocurrir y ocurrió y cumplen su promesa. La cuestión es que, a pesar de eso, hay 4 hombres que lo van a hacer. Y le dicen a Pablo, mira, pues vas tú, te purificas con ellos, pagas sus gastos, ¿vale? Había un gasto que había que hacer, una ofrenda en metálico por el gasto de la ofrenda. Y esto además estaba muy bien visto entre los judíos. Esto es muy importante, ¿vale? Entre los judíos estaba muy bien visto que alguien se ocupase de los gastos de otra persona que hacía su voto. ¿Por qué? Pues porque era como que se implicaba, como que estaba participando y que se estaba identificando con esta persona, y era muy bien visto hasta el punto de que incluso Herodes Agripa, en un momento dado, cuando quería lavar su imagen delante del pueblo de Israel, hizo esto mismo. Cogió y pagó los votos de algunas personas que iban a hacer su voto de nazareo. Entonces, aquí a Pablo le están diciendo lo mismo. Bueno, no te preocupes, Pablo, tú haces todo esto, tú te purificas con ellos, tú pagas el pago que hay que dar por esto, entonces el pueblo te va a ver con buenos ojos y ya no va a haber ningún problema. Ya nadie va a creer que tú eres alguien que va en contra de la ley de Moisés, en contra de las costumbres de los judíos, etcétera, etcétera. Porque van a ver que rigurosamente estás cumpliendo la ley de los judíos. Y en el versículo 25, por si quedaba alguna duda, recuerdan el acuerdo que se hizo en el primer concilio de Jerusalén, lo que quedaron cuando Pablo habló con los apóstoles y con los ancianos de Jerusalén y finalmente acordaron delante del Señor esto mismo, que en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Simplemente algo básico, ¿vale? Algo básico. Evidentemente sacrificar lo sacrificado a los ídolos, la sangre que tenía también que ver con esto, lo ahogado, la fornicación, todo esto que ya lo vimos en el capítulo 15, eran las únicas condiciones que había puesto la Iglesia de Jerusalén a los gentiles. Algo completamente lógico. Es de destacar que dice que está determinado que no guarden nada de esto. También es muy interesante decirlo hoy en día porque últimamente en muchas iglesias se está metiendo una corriente judaizante que desgraciadamente también está llegando a España. En Latinoamérica están haciendo estragos, pero están introduciéndose en España y realmente es bastante peligroso porque el mandato hacia los gentiles es muy claro.
que no guarden nada de esto. Los gentiles estamos solamente bajo la ley de Jesucristo, no bajo la ley de Moisés. Y no hay más. Esto es una cosa inapelable. No hay, pues mira, no sé qué, pues mira, no, esto es rotundo. Entonces, retomamos. ¿Qué ocurre con Pablo? Pablo podía decir, bueno, pero yo ya estoy con los gentiles y yo sigo las costumbres de los gentiles, ya no sigo las costumbres de los judíos. No. Pablo hace conforme a lo que le sugieren Jacobo y los ancianos. ¿Por qué? Porque Pablo era un hipócrita, porque por un lado hacía una cosa y por otro lado hacía otra, como una vez criticó a Pedro. No, para nada. Vamos a ir un momento a 1 Corintios, capítulo 9, versículos 19 en adelante. Y este texto es muy importante. Primera de Corintios 9, 19 en adelante. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Os dais cuenta? Pablo se comporta como un judío, aunque él no tenga esa obligación, para ganar a los judíos. Él está muy preocupado por no ser tropiezo para los judíos. Él ama a su pueblo. Él sabe que el Señor ama también a este pueblo. Y él no quiere ser piedra de tropiezo. Y cuando tiene que hacerse judío, se hace judío para ganar a los judíos. Dice también, versículo 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Aunque no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. No debemos perder nunca de vista con Pablo que su meta la tenía muy clara. Que él tenía muy claro que tenía que anunciar el Evangelio. Y él anunciaba el Evangelio a los judíos y a los gentiles. Y en el contexto en el que estuviera, él se adaptaba para llevar el Evangelio de la mejor forma posible, para llegar a su corazón, para no poner obstáculos que interfirieran en esa comunicación directa del Señor con ellos. Pablo estaba muy preocupado por esto. Y por eso, ante este plan, Pablo cede. Dice, pues, ¿pensáis que esto es lo que debo hacer? Pues lo hago. Entonces Pablo, versículo 26, tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pablo lo ha hecho. Ha hecho lo que tenía que hacer, lo que le ha sugerido la iglesia de Jerusalén, y parece que todo iba a ir bien, era un buen plan, quedó bien delante del resto de judíos. Pero, versículo 27, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. ¿De dónde venía Pablo en su viaje? Pues de Asia, entre otros lugares. Asia, Grecia, había estado allí y allí habían reconocido a Pablo. Venían a Jerusalén, seguramente por esto mismo, para celebrar Pentecostés. Había gran multitud en Jerusalén en aquella época y de repente se encuentran con Pablo. Ahí está. ¿Y qué habían hecho los judíos en Asia? Perseguirle incansablemente, ciudad tras ciudad, alborotando ciudad tras ciudad detrás de Pablo para intentar acabar con él y con el mensaje del Evangelio. Y van y se lo encuentran justamente en Jerusalén, justamente en el templo y justamente rodeado de un montón de judíos ultraortodoxos que están dispuestos a lo que sea por mantener las costumbres de los judíos.
pues era una bomba. Era una bomba. Y solamente tenían que venir ellos para encender la mecha. Eran las personas más inconvenientes que podían aparecer en aquel lugar. Pero yo me pregunto, ¿se estaba cumpliendo el plan de Dios con esto o no? Porque aparentemente, humanamente, uno puede decir, pues vaya desastre, ha fracasado el plan que tenía la iglesia, todo ahora se va a derrumbar, Pablo va a ser encarcelado, va a ser un completo desastre. ¿Recordamos lo que predicó Jonathan Josué la semana pasada? ¿Qué ocurrió? 21, versículo 4. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, que viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Esto había sido profetizado. Evidentemente, los creyentes, con toda su mejor intención, intentan evitar el mal a Pablo. Pero el Señor sabía que esto iba a pasar, y Pablo sabía que esto iba a pasar, de alguna forma o de otra. Los planes del Señor a veces no los podemos entender porque implican sufrimiento, porque implican cosas malas que nos ocurren. Pero el Señor siempre lo encamina a bien para el bien de su evangelio, para el bien de su propósito, para el bien del plan perfecto de Dios. Y eso tenemos que darnos cuenta. Quizá Pablo estaba mucho más en esa línea que aquellos hermanos que le dijeron que no fuera a Jerusalén, porque estaban preocupados por él y realmente le amaban y querían lo mejor para él. Pero Pablo sabía que era necesario que esto pasase. El Señor no dijo: cuidado, Pablo, no vayas a Jerusalén porque te va a pasar esto, sino que dijo: va a pasar esto. Lo que pasa es que los hermanos, cuando lo vieron, dijeron: no, Pablo, que no te pase esto, no vayas. Pero era necesario. Y durante estas últimas semanas he estado en el colegio explicando a los niños acerca de la historia de José. Y me recordaba un poco a esto. Cómo José pasa por todo tipo de tribulaciones, echado a un pozo, vendido como esclavo, después injustamente en la cárcel. Todo esto por un propósito de Dios. El propósito de Dios era simplemente que su familia, es decir, lo que iba a ser el pueblo de Israel, se salvase de la hambruna. Todo tenía un propósito. Y hubo mucho sufrimiento. Pero Dios tenía un propósito, y así se lo dice José a sus hermanos al final de Génesis. Pues aquí ocurre lo mismo. Aquí todo lo que va a sufrir Pablo tiene un propósito. Pablo va a poder dar testimonio delante del pueblo, delante de las autoridades, va a poder llegar hasta Roma porque todo esto le va a conducir hasta allí. El Señor le va a poner en diferentes lugares con diferentes personas donde el Señor quiere que esté para el avance de su reino. Entonces tenemos aquí a nuestros judíos de Asia, a los amigos de Pablo. Y los amigos de Pablo le echan mano, le agarran y empiezan a dar voces. Varones israelitas, hermanos, ayudadnos, socorro. ¡Socorro! ¡Mirad quién ha venido! ¡Este hombre! Ni más ni menos. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la ley, contra este lugar. Este hombre es el que quiere destruir al pueblo de Israel. Nuestro enemigo número 1. ¿Cómo le dejáis estar aquí? ¿Estáis locos? Que nosotros le hemos visto en Asia. Que este hombre es peligrosísimo. Va a hacer que deje la gente el culto del templo. Va a hacer que dejen de circuncidarse. Va a hacer que apostatemos de Moisés. Cuidado con este hombre. Hay que acabar con él. Y repito, ahora imaginad a una multitud muy celosa de las costumbres judías, que vienen para celebrar una fiesta judía con muy cargados emocionalmente,
y se encuentran con este grito de uno de sus hermanos, de algunos de sus hermanos que han visto a este hombre, que le conocen y que saben que ha hecho algo horrible. Pero la acusación, ¿no os recuerda algo? La acusación que hacen contra Pablo. Si vamos a Hechos capítulo 6, tenemos a Esteban. En el versículo 13 dice lo siguiente: y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, es decir, el templo, y contra la ley. Y luego encima decían porque habían oído que Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. ¿No se parece esto bastante a lo que estaban diciendo de Pablo? ¿Y quién era el que consentía cuando mataban a Esteban? Pablo. ¿Vale? Pues fijaos cómo ha dado la vuelta todo. Y Pablo ahora se encuentra en el lugar de Esteban. El recorrido de su vida es desde perseguir a la iglesia hasta estar en el mismo lugar que Esteban. Allí, esta gente, los judíos, evidentemente le hubieran matado. Además, le acusan de otra segunda cosa. Versículo 29. Porque antes habían visto con él, además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Ha metido gentiles dentro del templo. Solo puede haber judíos en el templo. Y dice, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Ha metido gentiles en el templo. ¡Qué horror! ¡Qué desastre! ¡Lo peor! Porque si algo tenían estos judíos tan celosos de la ley, es que odiaban a los gentiles. Y los odiaban con todas sus fuerzas. No era algo de lo que enorgullecerse, pero era una realidad. Odiaban a los gentiles. Y haber metido a un gentil en el templo era lo peor. De hecho, hay unas tablillas que se encontraron. Una tablilla se encontró en 1871 y otra en 1935, donde indica que la entrada de los gentiles en el templo implicaba la muerte. Y eso es real, eso es un hallazgo arqueológico, ahí está. Estaba terminantemente prohibido que un gentil pasase al templo, y cuya condena era la muerte. Entonces ya, ahora sí que sí. No solamente este hombre hablaba en contra del templo, hablaba en contra de las costumbres de los judíos, violaba la ley de Moisés, sino que encima metía a un gentil en el templo. Hay que acabar con él. O sea, ahora sí que ya hay que destruirlo, hay que matarlo, hay que despellejarlo vivo, hay que darle la paliza de su vida hasta que se muera. Fijaos una vez más cómo nos encontramos. Me parece a mí que me tocan todas las predicaciones de las turbas. Cuando llega un mogollón de gente que tiene que linchar a alguien, ahí estoy yo, me toca a mí. Entonces, resulta que tenemos una turba más. Un montón de gente con pensamiento completamente irracional que van como locos, como auténticos borricos en contra de una persona. Toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Toda la muchedumbre agarran a Pablo, lo sacan fuera del templo. Los que están cuidando del templo cierran las puertas como aquí no queremos saber nada de esto. Esto no va a entrar aquí, la violencia fuera del templo del Señor, fuera. Apártate. Y dice versículo 31, y procurando ellos matarle, esa era su intención, no era otra, evidentemente. ¿Qué van a hacer? Esa multitud furiosa, esa multitud descerebrada, esa multitud que ya lo único que quiere es matar, voy a matar. Y ya está, y no tiene otra idea, no puede pensar, no pueden decir, ¿esto es lo que Dios quiere? ¿Esto es adecuado? ¿Estamos en el templo y ahora vamos a matar a una persona? ¿Estamos adorando a Dios y ahora vamos a matar? No, matar. Ya está, eso es lo único que piensan.
hay que matar al pobre Pablo. Pero, afortunadamente, el Señor no permite que Pablo muera en esta ocasión. Podía haber permitido que muriera como Esteban, pero el Señor no permite que Pablo muera y aparecen los antidisturbios, ¿vale? En esta ocasión, los soldados romanos. Muy cerca del templo de Jerusalén estaba la fortaleza Antonia, y allí es donde se encontraba la guarnición de soldados romanos. Estaban allí, en este caso a cargo del tribuno, que era la máxima autoridad cuando no estaba el gobernador. El tribuno era la máxima autoridad. Y este tribuno recibe el aviso de que algo está pasando, el pueblo se ha revolucionado, están intentando linchar a alguien. Pues rápidamente, entonces dice, tomando soldados y centuriones, corrió a ellos. Si toma soldados y centuriones, recordad que un centurión manda sobre 100, ¿vale? Así que mandó cientos de soldados para poder contener la turba. Entonces, y cuando ellos vieron al tribuno y los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Ahora ya, cuidado, que nos pegan a nosotros. Dejaron ahí a Pablo ahí apalizado, al pobre, le estarían golpeando de todas las formas posibles. Y la intervención tuvo que ser rapidísima, porque fijaos todo lo que le podían haber hecho en muy poco tiempo a Pablo. Y sin embargo, aún estaba allí, aún consciente, aunque sí que le habían golpeado. Y eso sí, el tribuno dice, la gente está pegando a este hombre tiene que ser alguien peligroso, así que mucho cuidado, vamos a encadenarle, vamos a poner 2 cadenas, por si acaso, no 1, 2, que este tiene que ser muy peligroso. No sé, yo me imagino una persona ahí apaleada en el suelo, hecha polvo ya, no sé si se me ocurriría atarla con 2 cadenas, pero bueno, este tribuno tenía su propia idea de quién podía ser Pablo, como veremos más adelante, tenía una idea de quién podía ser y dijo, bueno, pues vamos a atarle con 2 cadenas, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido, vamos a intentar poner un poco de calma y ver qué ha ocurrido. Le prendió y mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Y una vez más, la multitud solo podía decir, unga, 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 matar, unga, unga, Pablo, malo, malo, unga. Básicamente, ¿vale? Entonces, sí, bueno, no sé cómo se dice, no he llegado a tanto, pero sí, básicamente esta es la idea. Pues el tribuno dice, aquí no me entero de nada. Así que entre la multitud unos gritaban una cosa, otros otra, seguramente estaba el de ¿y por qué hemos venido? Pues yo no lo sé, pero venimos, venga, venimos. Hay que matar a uno. ¿Qué ha hecho? No lo sé, pero vamos a matarle, venga. Siempre, ¿no? En todos los mogollones siempre aparece esa persona. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Pues venga, vamos a llevar a Pablo a la fortaleza Antonia. Pero la gente estaba tan enfadada, querían matar a Pablo y no querían que se lo llevara, entonces intentaban golpear a Pablo todavía. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. O sea, le tuvieron que llevar en volandas, coged a Pablo, venga, rápido, así, vamos, rápido. Y la gente intentando agarrarle, saltando, intentando cogerle, intentando pegarle, porque la multitud estaba completamente enloquecida. Y estos son los santos. Y estos son los fieles de Moisés. Pero se habían vuelto completamente locos. Se habían vuelto completamente locos. Y la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! 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 ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¿Suena de algo? En la misma ciudad, mismo sitio prácticamente, misma reacción, mismo mensaje, el de Pablo que el de Cristo. Pues muera, 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 muera. Parece bastante fuerte. Juan, capítulo 15.
lo conocemos perfectamente. Versículo 18 dice, Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pablo no podía esperar otra cosa. Pablo era un fiel seguidor de Jesucristo. Y Pablo sabía que el mensaje del Evangelio implicaba persecución. Ni siquiera era el mensaje del Evangelio que había predicado en Jerusalén, porque no lo había hecho. El mensaje que había predicado en Asia, en Éfeso, por ejemplo, era lo que le había llevado hasta aquí. Esa reacción tan profunda realmente, porque sale de las entrañas de la gente. Una reacción completamente con toda la furia de una persona contra el Evangelio de Dios. Y es algo visceral, es algo enraizado en lo más profundo de los seres humanos. Que las personas que no han sido cambiadas por el Espíritu Santo odian a los mensajeros del Señor. Como odiaban a los profetas, como odiaban a Pablo, como odiaron a nuestro Señor Jesús. Hasta tal punto de no haber hecho nada, ser acusados en falso y querer que mueran. Porque es algo muy profundo. El pecado, tenemos que darnos cuenta hasta qué punto enraiza en los corazones de las personas. Y darnos cuenta, por tanto, del milagro tan grande que hace el Señor en cada uno de nosotros cuando nos convertimos. Porque eso que está tan enraizado, eso que tiene clavadas sus garras en nuestro corazón de tal forma que podemos llegar a odiar y querer matar a alguien, eso Dios lo cambia en un corazón entregado a Él. Y aunque parezca muy fuerte, nosotros antes de conocer al Señor no éramos mejores que estos judíos que decían, crucifícale o que muera. Pero Pablo estaba dispuesto a todo eso. Pablo era consciente de todo esto. Pablo sabía que había sufrimiento por seguir a Cristo, pero él lo tomaba como ganancia, porque sabía la carrera que estaba corriendo. Por eso para nosotros es alguien tan admirable. No es que idolatremos a Pablo, pero Pablo fue consciente de muchísimas cosas y vivió muchísimas realidades de un creyente que nosotros también tenemos que vivir. Y estuvo dispuesto a todo. Él había sido avisado de lo que iba a pasar. Y en este sentido, para él tenía que ser una honra muy grande ver que estaba sucediéndole a él como le había sucedido a Jesús. Porque Jesús también sabía que iba a ser entregado. Jesús también sabía que iba a ser martirizado. Jesús sabía que iba a morir en la cruz. Y Pablo sabía que iba a pasar lo que estaba pasando en este momento. Y él podía gozarse, decir, pues mira, estoy siguiendo los pasos de Jesús y me gozo. Qué entereza la de Pablo. Qué ánimo el de Pablo. Es tremendo. Es algo que cuando yo me ahogo en un vaso de agua, me da vergüenza. Es decir, Señor, pero si a mí me pasa una milésima parte de lo que le ha pasado a Pablo y ya estoy, madre mía, Señor, no puedo soportarlo. ¿Cómo permite, Señor, que me ocurra esta cosa a mí? Cuidado con el mínimo sufrimiento. Estamos demasiado bien acostumbrados. A veces vivimos en una irrealidad. El mundo en el que vivimos nos hace vivir en una irrealidad. Porque la realidad nuestra, la realidad es la realidad espiritual, la que encontramos en estas páginas. Esta es la realidad. Y el mundo nos nubla con muchas cosas. Nos entretiene, nos distrae, nos lleva a otros lugares, nos hace creer que lo que tenemos que hacer es vivir bien, es vivir cómodos, es vivir a gusto, es vivir sin problemas. Eso es lo bueno. Pero eso no es lo que enseña Jesús. Eso no es lo que vivió Pablo.
No estamos llamados a eso, estamos llamados a sufrir por el Evangelio. Terminamos con la última parte. Entonces han llevado a Pablo a la fortaleza Antonia. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Él, de forma muy educada, se dirige al tribuno en griego y le dice: ¿se me permite decirte algo? Entonces el tribuno se queda bastante impactado, porque dice: vamos a ver, yo pensaba que tú eras una especie de, como vamos a ver ahora, una especie de líder rebelde egipcio, y ahora me estás hablando aquí en griego culto, con educación. Y digo: ¿quién es este hombre? El tribuno se está preguntando: ¿quién es este hombre? Pero tú no eras aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4.000 sicarios. Y curiosamente este mismo episodio está en los escritos de Flavio Josefo. Había efectivamente un egipcio, bueno, un judío de nacimiento egipcio que se creía profeta y que dijo que iba a eliminar a los romanos de Jerusalén, y llevó a sus tropas al Monte de los Olivos y desde allí atacó, lucharon contra los romanos y, aunque perdieron, el líder consiguió escapar. Entonces el tribuno pensaba: este que se ha escapado ha vuelto a Jerusalén, quieren volver a meter aquí el embrollo, y entonces, claro, la gente se ha puesto a discutir con él, seguro que es eso. Por eso es lo de atarle con 2 cadenas. Porque dijo: este es un tío muy peligroso. Pero entonces, ¿tú no eres este? ¿Tú no eres el egipcio este loco? ¿Quién eres tú? El tribuno ya está completamente descolocado. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Qué está pasando? Y Pablo le dice: yo, de cierto, soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Él se presenta como un ciudadano de Tarso, un hombre judío de Tarso, y le dice con cierta modestia, diciendo que es una ciudad que no es pequeña. Como hemos visto anteriormente en otras predicaciones, la ciudad de Tarso es una ciudad muy importante, un centro comercial muy importante. Y entonces ha quedado, digamos, el tribuno completamente fuera de juego. Y Pablo entonces le dice: te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y como veremos, después de hablarle al tribuno en griego, ahora se va a dirigir al pueblo en lo que aquí dice hebreo, que en realidad es arameo, ¿vale? Se va a dirigir en el lenguaje del pueblo a los demás. Pero eso ya lo dejamos para la semana que viene. Entonces, vamos a llegar a algunas conclusiones entonces, con lo que hemos visto. En primer lugar, lo que vemos es que Pablo tiene un gran celo por el Evangelio. Si aquí había algunos judíos que tenían mucho celo por sus costumbres judías, Pablo tenía gran celo por el Evangelio. Estaba dispuesto a hacerse de todo a todos para ganarlos para el Evangelio, para ganarlos para el Señor. Él estaba dispuesto a obedecer a Cristo de la manera que le pusiese por delante. Y no tenía ninguna traba, ningún problema, ninguna cosa para decir: no, pues mira, pues yo no quiero hacerme judío porque ya lo he dejado. No, él se hacía judío, él se hacía gentil, él se hacía pobre, él se hacía lo que hiciera falta. Y si era necesario hacerse prisionero de los romanos, pues prisionero de los romanos. Y desde allí va a dar testimonio a los demás. ¿Qué de nosotros? ¿Estamos dispuestos a esto? ¿Estamos dispuestos a llevar el Evangelio de la forma más directa posible a los corazones de las personas? Pues deberíamos seguir el ejemplo de Pablo. Pablo era una persona que además conocía las consecuencias. No esperemos que si predicamos el Evangelio, no esperemos que si nosotros nos mostramos claramente como cristianos y como algo que queremos compartir con los demás, no esperemos que vamos a ser aceptados por todos. Algunos creerán, otros lo tolerarán, otros dirán: están locos. Pero tal vez nos encontremos con alguno que diga: esta gente se merece estar fuera. Esta iglesia se merece ser cerrada.
Estos creyentes se merecen perder sus trabajos. Todo esto puede llegar en cualquier momento. Ahora mismo la situación está más o menos tranquila, pero tenemos que estar dispuestos y preparados para cuando lleguen los momentos de persecución, que los hay y los habrá. Quizá una persecución débil, de momento. Un día llegará una persecución muy fuerte, que si el Señor no lo detiene, podría acabar con la Iglesia. Realmente fijaos lo débiles que somos como personas, como organizaciones, como iglesias. Sería tan fácil como esto acabar con nosotros. Y si no lo hacen es porque el Señor es el que sostiene a la Iglesia. Porque todo esto sigue el plan de Dios para llevar el Evangelio hasta la última persona que tiene que llegar. Porque es necesario que todo esto ocurra antes de que el Señor venga. Y nosotros estamos en esta misión. ¿Estamos en esta misión o no estamos? Debemos estar. Siempre hay una reacción adversa al Evangelio, pero nosotros no estamos llamados a ser cobardes, sino a ser valientes, a ser personas como Pablo, a ser personas íntegras, personas que se enfrentan a la muerte y dicen, no importa, he terminado mi carrera, he luchado la buena batalla. ¿Quién pudiera decir eso en sus últimas horas, en sus últimos días? Puede decir, yo he servido al Señor hasta el final. He hecho lo que el Señor me ha puesto por delante. Ojalá todos y cada uno de nosotros podamos decir eso. Pero poned ese deseo en vuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos orado al Señor diciendo, Señor, ayúdame a ser como Pablo? Ayúdame a seguir los pasos de Jesucristo. A veces lo decimos con boca pequeña porque seguimos engañados por el mundo, con la idea del bienestar, con la idea de la tranquilidad, con la idea de vivir cómodos y felices. Hay tiempo para todo, como dice Eclesiastés, pero tenemos una lucha, que no es lucha con carne ni sangre. Y lo sabemos. Y el Señor está con nosotros. ¿Y qué mejor garantía que eso? ¿Qué mejor garantía que un día estar en su presencia y decir, Señor, con tu ayuda pude llegar hasta el final? Y tendremos nuestras caídas y nuestras bajadas, y etcétera, etcétera. Nadie está hablando de que tendremos vidas perfectas y maravillosas y diremos, mira, igual que Jesús, igualito, igualito. Pero sí poder decir, llegué hasta el final. Es lo que nos pide el Señor, llegar hasta el final y llegar bien. El Señor lo conoce cada uno de nuestras vidas y conoce nuestras circunstancias y reclama esto de nosotros. Pero el Señor se merece toda la gloria y se merece nuestra vida, porque Él la ha comprado con el precio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Pues vamos a orar, vamos a dar gracias. Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias porque aquí, incluso en las circunstancias más complicadas, en las circunstancias donde parece que no entendemos lo que ocurre ni por qué ocurre, tú, Señor, obras de manera maravillosa. Señor, tu plan no se puede destruir, no se puede anular. Y tú encaminas incluso las cosas malas para bien, para tus propósitos, Señor. Y queremos, Señor, participar de estos propósitos. Queremos, Señor, que pongas fe en nuestro corazón, que pongas fuerza, que pongas coraje para, Señor, hacer lo que tú nos pones por delante, para llevar el Evangelio a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Quizá no todos somos evangelistas, Señor, pero todos tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a tener oportunidades de hablar y a no tener miedo a ser rechazados, a no tener miedo a ser humillados o ridiculizados. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, porque, Señor, esa es una de las características que tú pones en nosotros, el valor de seguir el Evangelio. Y, Señor, queremos bendecirte y alabarte porque tú eres un Dios maravilloso.
por haber hecho este plan increíble, arrancarnos el pecado que teníamos clavados en lo más profundo de nuestro corazón y hacernos hijos tuyos, hacernos partícipes de tu evangelio, Señor. Es algo que no podemos llegar a comprender, pero lo poco que percibimos nos hace adorarte y nos hace alabarte y nos hace caer de rodillas delante de ti. Señor, bendícenos y ayúdanos. Despídenos también con tu paz, con tu bendición y ayúdanos a meditar en estas cosas durante toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén.